Què fue? Hoy vamos a hablar del animal político probablemente más importante que medró en el ecosistema cántabro. Político de vocación, político partajuera, por cómo se le veía relacionarse con el entorno, y partadrentu también, cómo dirigió un partido que sacó de la nada y que acabó convirtiéndose, estuvo a punto de sacar mayoría absoluta hace ya unos años. Nació de Salcea, en Polaciones, bajaba a Santander, estudió, bueno, él cuenta que tuvo una experiencia con la diglosia porque se rían en el colegio, en el instituto en Santander por hablar con la U. De Reu estudió economía, pero esa vocación que tenía de político lo llevó a fundar ADIC, la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, el Partido Regionalista de Cantabria y a gobernar político, animal político, decíamos, y yo diría camaleónico. Si fuera un animal sería el camaleón, ¿no? Falangista en el franquismo, autonomista en la transición, consejero de Obras Públicas en tiempos de la burbuja inmobiliaria, indignado en el 15M, que acabó bajando a las plazas y surfeando esta ola de indignación, y cerneor turístico por los platós en tiempos de turistificación. Esto dice mucho de este personaje, Miguel Ángel Revilla Roiz, que se vos haz. Sí, por añadir un dato de estos camaleónicos de los que dijiste, capaz también de firmar toda la movida del fracking en su momento y después el primero llevando la pancarta si le dejas en todas las manifestaciones contra el fracking y cuando toda la gente en Cantabria estaba en contra del fracking, él también estuvo abanderando eso que él había firmado. Sí, esto también es una de sus... Para bien y para mal. Es que es un animal político para lo bueno y para lo malo. Tú lo ves hablar y parece que se cree lo que dice y que lo siente muy hondamente. Y el día siguiente puede decir totalmente lo contrario con la misma pasión. Yo me acuerdo el caso del fracking. Es verdad que el subgobierno firmó el primer permiso, el Arquetu, el primer permiso de fracking, y que después venía a las manifestaciones contra el fracking. Acuérdame también que él vi a Lisiet, no sé si vos acordáis, el Racing, ¿no? Sí, el que mercó el Racing, que lo llevó a la Fundación Comillas a visitar todo lo del proyecto de aprender castellano a los chinos y tal, que había montado. Y decía, se le ve que es un tío listo, un tío sano, como cuando Contador, que había dado positivo Contador, no sé si vos acordáis, un ciclista español, sí, había dado positivo. Y él fue al plató, lo miró a los ojos y dijo, este es inocente. Y bueno, y con este tío diciendo, hemos estado investigando, tiene todos los avales, es una persona solvente, yo creo que va a superar, ¿no?, el tiempo que yo esté aquí y va a estar integrado con tiempo. O sea, como, estoy convencido, ¿no?, que va a ser eso. Y luego cuando pues salta todo lo que salta, dice, bueno, yo no sé exactamente, no, a él personalmente no le conocíamos, ¿no? O sea, esto ya... Me acuerdo que puso pingando a Jordi Puyol una vuelta, no me acuerdo, que reclamaba de financiación autonómica para Cataluña, y él salió a ponerlo a pingar. ¿Cómo puede reivindicar esto? Necesitamos solidaridad interterritorial en las comunidades y tal. Al día siguiente de que Cataluña lo consiguió, salió él a exigirlo para Cantabria, ¿no? Esta es otra de las... Y también otra cuestión que tiene Revilla, y como animal político, es esta cercanía que cambió la política de Cantabria. Ahora todo candidato a la presidencia de Cantabria tiende a ir arremangado por las rumerías y estar ahí cercano. Ignacio Diego pues lo copió y ahora lo copian todos. Zuloaga, ¿no? Bueno, todos estamos pensando... esto es cosa de él. Él también fue de las personas que más se opuso al personaje de Ormaechea como cacique, pero después parece que copió un poco cierto modelo, ¿no? Y él va mucho a eso, es muy cercano, va a las rumerías, canta tonás con la gente, saluda a todo el mundo y demás. Precampechano, ¿no? Se podría decir también muy esta campechanía. Ahí quizás chocó con Juan Carlos, el rey emérito, que sabéis que lo denunció por... Que tenía envidia por campechano, ¿no? Sí, antes eran muy amigos, claro. Pero Revilla sí que tiene esa pátina de limpieza también de político. Él vive en el piso de astillero de siempre. Sí que el PRC tuvo casos asgaya de corrupción, pero parece que iban más por la quima de Marcano y toda esta
que él tiene una imagen muy de limpieza que ahí, joder, lo que criticó del rey emérito y Páez. Y después ya lo último para presentarlo, parlábamos que era quizás el principal responsable y político, no lo que dice él, yo recuperé el nombre de Cantabria que llevaba 2000 años, no, eso hay gentes hay mucha historia del topónimo, el corónimo de Cantabria, pero sí que fue quizás el principal autor de la consecución de la autonomía, que la conquistó el pueblo en la calle, que lo decir, pero él representó un poco esa vocación autonomista, pero también el principal responsable de que después esa autonomía quedara vacía de contenido, ¿no? En lo territorial, pues no desarrolló la ley de comarcas. En lo cultural, el daño que hizo a la lengua, después podremos hablar un poco de ello, siendo él de un valle cántabro parlante. En lo económico, porque él tiene quizás lo más reprochable y a Revilla es que tiene esa concepción de desarrollo franquista, de llevar las carreteras a los pueblos, cortar la cinta, el urbanismo, la turistificación como modelo de desarrollo, ¿no? Y en lo social, parlemos ya de que nunca quiso una radiotelevisión pública de Cantabria, no desarrolló, tenemos siquiera en el Estatuto PON que tenemos que tener un defensor del pueblo cántabro, nunca desarrolló todo esto. Autor de la autonomía, pero también responsable y quizás el principal de que no se desarrollara habiéndola gobernado tanto tiempo, ¿no? A mí es que por cosas como esta me cuesta mucho empatizar con el personaje. O sea, entiendo su relevancia y de hecho en un país en el que tenemos tan poca memoria de nuestra historia porque no se estudia, porque no se cuenta, porque vivimos en un marco que nos lo impide, es el personaje de la historia cántabra reciente y no tan reciente más importante y que todo cántabro y no cántabro va a conocer. Por lo tanto, es una figura súper relevante y súper importante para el país. Pero claro, este tipo de cosas como las que cuentas ahora te hacen verlo con ese recelo, ¿no? De, pues sí, efectivamente, trajo entre muchas comillas la autonomía, pero ¿qué autonomía nos trajo? O lo de ir por las romerías y estar en todos los pueblos y tal. Pero siempre es con esa... para que si le están viendo, ¿no? El otro día pasaba por encima porque era de un medio de estos basura, ¿no? Pero pues que hace unos años tuvo una entrevista en la que estaba su mujer, su hija pequeña y tal, y que la hija pequeña decía una frase que me parece muy descriptiva del personaje de para que hable tiene que tener una cámara delante. En casa no habla. En casa no habla. Para que hable tiene que tener una cámara delante. Y yo creo que si hemos tenido gente o si habéis coincidido con él y tal, hay espacios en los que es un tío no especialmente cercano, no especialmente tal, porque si no le está viendo nadie no le interesa, ¿no? Entonces, ese tipo de personaje en el que necesita ser el foco para ser campechano, cercano, para hacer lo que se cree que es, pero que luego se permite, pues cuando no le está viendo nadie, pues ser ese otro perfil bajo, ese perfil que no le interesa acercarse a la gente, ¿no? Entonces, esa fachada me impide muchísimo a mí conectar con él. Me ha hecho gracia esto que dices, que lo de que para hablar necesita una cámara delante y cuando tiene la cámara delante es imposible que se calle, ¿no? Sí, porque claro. En todas las entrevistas o sitios a los que va, la entrevistadora o quien esté dirigiendo el programa tiene que frenarle un poco y decirle, a ver, ya, calla, que estoy yo. Y luego la otra parte, la de que igual sin la cámara no es tan carismático, yo en romerías le conozco, de verle en Laredo, en la batalla de Flores y en Carlos V, pero es todo así un poco más grandioso, pero también le conozco de estar con él en El Milagro, en Valle de Ruesga, que es todo un poco más a lo pequeño, pero el tío, es que esta imagen la tengo grabada, el tío estaba sentado en una silla y la gente iba a sentársela como si fuese el rey mago, que cuando van los chiquillos a hacerse la foto con él y tal, y la gente va a hacerse la foto con él, y yo creo que él igual ni siquiera tenía una conversación, solo era la foto con él, luego sí se canta 3 tonás, un par de lereles y... Yo tengo un caso, me acuerdo, una vuelta que iba a ganar un cántabro, Juanjo Cobo, y acababa una etapa en el Picuyén, en la Peña Cabarga, y fui con un collazo con las bicicletas y nos pusimos ahí con los lábaros y tal a animar la final de la etapa, unas cuestas pindias ahí en el Picuyén. Y de súbito veo que todo el mundo, todavía faltaba para que llegaran los ciclistas, y todo el mundo da en aplaudir, a jalear, oigo un griterío, y de entre la gente
remanez, revilla, de pie en una bicicleta, a golpe de reñón, acabando. O sea, se había subido en una bici a acabar la etapa él antes que los ciclistas y todo el mundo jaleándolo. O sea, qué personaje. Es que a mí me parece alucinante esta idea que tiene, o sea, que tiene y que proyecta de sí mismo como del héroe paisano, ¿no? Es que es una cosa alucinante, porque yo te lo prometo, es que cuando le ves hablar, bueno, habla de sí mismo con una épica y se mete en unos fregados para que den esas imágenes tan, pues, de gesta, ¿no? Todo el rato, que es o sea, yo lo pensaba, incluso lo que está diciendo Suegatia, o sea, me recuerda, por un lado, esa parte como de héroe y esa parte de cuentacuentos, o sea, de como anécdotas interminables, de todos los, incluso cuando hay un momento, creo que es la hacen una entrevista, o no sé qué está hablando, de cuando en la boda, creo, de Felipe, y entonces dice que estaba con todos los mandatarios, ¿no? Y entonces que Felipe González se juntó con no sé quién de Suecia, y entonces, no, que lo cuenta así como muy tal, y Felipe González le vuelven a preguntar sobre eso y dice, no, si eso no fue así. O sea, que es un poco también como, no sé si habéis visto la película de Big Fish, pero es una película que a mí me recuerda mucho porque es un paisano que es, o sea, cuentacuentos infinito, que además adorna todas las historias para que sean mucho más divertidas, para que sean mucho más espectaculares, y él lo tiene, bueno, como de una forma... Cuenta que estudió con el primer gran dirigente histórico d'ETA, Xavi Etxebarrieta. Lo cuenta en un libro, que recuerdo la frase con la que lo dice, porque estudió con él en la universidad en el País Vasco, que lo diprindió a saltar el Plinton para ir a la mil, y él cuenta esto. Y dice una frase que él iba a estudiar a su casa y dice talmente, dice, nada hacía imaginar que aquello era un hogar de tarras sacao que parlaban vasco en ti. Siempre saludaba. Ya, es que yo creo que eso en realidad es muy... Porque de eso también cuenta, ¿no? Se erige de repente como líder estudiantil del País Vasco, ¿no? Porque le escogieron a él y no le escogieron. El otro se quedó segundo, ¿no? Como que por debajo quedó Letarra y él quedó por encima. O sea, a mí se me hace como muy indicativo de también cómo ha construido su relato o su ideología política, siempre como lo contrario, la oposición a lo vasco también, ¿no? O sea, yo he estudiado en Bilbao y a mí de esa cultura política y de... O sea, pues dice, me encantaron los sindicatos, ¿no? Como que la gente se pudiera asociar. O sea, eso lo dice ahora, no cuando estaba haciendo 5 años más tarde el líder del sindicato vertical, ¿no? O sea, pero que tiene esa cosa de, bueno, es regionalismo sano, no es esa soberanía vasca, no es ese rollo que... Hubo un tiempo cuando el PRC comienza, el partido quizás más cercano que tenía era el PNV. Y de hecho, todas las enmiendas que el PRC presenta al primer Estatuto de Autonomía de Cantabria, como no tenía representación en el Congreso, es el PNV el que las presenta por él. Que después, en el año 83, quiero acordarme, bueno, no me acuerdo ahora totalmente del año, otro histórico dirigente regionalista como es Rafael de la Sierra, como el PRC, hay que lo decir, hubo 2 intentos de que fuera otra cosa más allá de lo que fue. Tenemos dos fallos históricos. Uno por la izquierda, que representaba a Benito Huerta, que venía de una tradición republicana, progresista y demás, que hubo un momento en el año 79 y las primeras elecciones que hay después del franquismo en Santander, que la izquierda tiene mayoría, pero ellos votan a su propio candidato y eso permite que gobierne Ormachea e impide que en Santander haya un cambio de registro que llega hasta los nuestros días, ¿no? Santander es la única, si me hace que es con Bilbao, la única capital que jamás cambió por así decir, de las derechas, ¿no? Que en el año 81 Benito Huerta presenta una ponencia para que el PRC se declare de izquierda, pierden por muy poco y sale 1/3 de la militancia del PRC de aquella y muere esa posibilidad. Entonces ya el PRC comienza a ser de centro o va por el centro, por así no decir, aunque el su electorado se declara progresista y de izquierda, eso es una contradicción. Pero esto le permite de mano gobernar con el PP y después pasar a gobernar con el PSOE, ¿no? A jugar de bisagra. Y después también en el año 83 ADIC, que siente que el PRC no está cumpliendo las expectativas que tenía de construir un proyecto nacional para Cantabria, presenta otra candidatura electoral, que es ANAC, Asamblea Nacionalista Cántabra, que encabeza Rafael de la Sierra, que después volverá al PRC, pero también Revilla se los come. Y otro rasgo que tiene Revilla con esta campechanía es que después tiene una mano de hierro parta de neto dentro del partido muy personalista. Yo estuve hace unos días en la sede del PRC, parece un museo personal de Revilla. No os hacéis a la idea, de verdad. Voy a contar nada más una anécdota porque hay un cuadro que sale Corocota
Esto es verdad, ¿eh? Bueno, lo que creen que es Corocota, Bueno, ¿no? claro. Un poco esto de Piquío. Sí, un guerrero cántabro. Pelayo, o lo que creen que es Pelayo, porque ni siquiera en realidad era cántaro, pero bueno, un visigodo ahí y tal, y Revilla en el centro, los tres. Un cuadro y la verdad que es culto a la personalidad. Y si me fijas que cuando muera, pasará un poco esto, será la típica figura que todo el mundo querrá reflejarse o un poco acercarse a ella. Habrá que, bueno, serán unos días históricos que a mí me toqué. No es que deseemos mal a nadie, ¿eh? Estoy haciendo un poco análisis. Es un poco padre de la patria en cierto sentido, o padre de la región, Sí. por desgracia, ¿no? Si me que representa un poco la Cantabria contemporánea, para mal, quizás. De hecho, es que en toda esta epopeya que cuentas y ese concepto de héroe paisano que mencionó Irene, que me parece fascinante, es que una de las últimas veces, yo creo que la última vez que le dijeron, ¿lo va a dejar ya? Y dijo, no, todavía no. Y dijo algo Diciendo que lo deja... Claro. Pero dijo, no me iré mientras Cantabria pueda correr peligro o algo así, ¿no? Que es como, ¿what? O sea, soy el defensor de, no sé de muy bien de qué, porque al final llega ahora el PP con un proyecto político muy similar al vuestro, le apoyáis todo, no sé qué defiende exactamente, ¿no? Y es lo que dices tú, lo que él es el padre de la región, con doble R y todo seguido, del concepto de Cantabria como región dependiente de una esfera superior española. Bueno, lo hemos visto pasando banderas sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, no conocía esos intentos de desviar al PRC a otro lado. Pero lo que comentabas de que el electorado durante mucho tiempo se haya creído, o se considerase a sí mismo progresista y en cambio votase el PRC, yo creo que se ha ido viendo en los últimos años, ¿no? Como erraban el tiro, sobre todo con el nacimiento de cantabristas, ¿no? Que sin ser regionalista, por suerte, aglutinaba ese punto de cántabros de izquierda realmente, y esa diferencia de choque en la que las posiciones de cantabristas están muy opuestas a lo que es el PRC, que al final es el mismo proyecto que tiene el PP ahora mismo, y que la única diferencia es que lo hace con un toque de ese adorno de folclore, de ese adorno de ir a las romerías, de ese adorno de ponerse las abarcas de vez en cuando, ¿no? Y construir, pues lo que dices tú, esa Cantabria contemporánea en base a un concepto muy claro de la región, el diario montañés y toda esa película, ¿no? En la que estamos ahora. Yo estuve cavilando si quizás sería la representación del político cipayo, en aquel de que es un paisano, no es como los políticos estamos avezados a ver en el Parlamento, que son de Santander, que no conocen el país, que no es un paisano, él es un paisano que le dices tal valle y a ver, tiene la historia que él, es un poco la historia que lo acusan a una vuelta de inventar un relato nacional. En realidad reproduce mucho el relato de Cantabria escanillo de la nación española. Es un poco, en realidad, jala de esta visión histórica del nacionalismo español, de Cantabria escanillo de la nación española, escanillo del castellano y todo esto, ¿no? Pero siendo como un político de aquí, renunció a que Cantabria pudiera generar una identidad y un modelo o un proyecto desaparado del nacionalismo español. De Jesús se reivindica, ¿no? Y yo no sé si es tanto porque es lo que quiere o lo que quiso o porque arrastraba un complejo. Él, que quizás, esta es una hipótesis, como conoció las reticencias y las resistencias que hubo a que Cantabria tuviera autonomía y que tuviera voz propia y demás, y conoce el poder al sombriego en Cantabria, que es tan reticente a todo esto, quizás consciente de ello, quiso hacer una autonomía, pero que no molestara, por así decir, al establishment, ¿no? O al poder. Y entonces, por un lado, en lo económico, se dedicó a llevar las carreteras a los pueblos, a llevar la electricidad, a este modelo de desarrollismo. Antes de franquista esto sería casi primo-riverista, ¿no? Sería más... Y ahora también el modelo de desarrollo es el urbanismo, hay que lo decir, quizás una de esto que le quedará marcado para siempre, él era el consejero de Obras Públicas cuando en Cantabria hemos tenido cientos y cientos de sentencias de demolición de urbanizaciones ilegales que destrozaban el equilibrio de los pueblos.
Y ahora lo mismo con la turistificación, ¿no? A poco menos que ahora se dedica a ser cerneo turístico, de ir a los platós y coméis este producto, venía a hacer esto, Santillana del Mar, no sé, denominación de origen y un poco esto. Claro, pero todo ese... cuando empezó toda la etapa de pasar por todos los platós de todas las televisiones españolas habidas y por haber, iba mucho con el concepto de vender Cantabria, que evidentemente creo que no lo veíamos al mismo sentido. Efectivamente estás vendiendo Cantabria, pero no como tú dices. Pero yo creo que, no sé, yo creo que nos ha pasado a todos de encontrar a gente de fuera que conoce Cantabria, pero no conoce Cantabria. A mí me ha pasado más de una vez, igual 3, no más, pero gente al sur del Ebro, de decirte, ¡ay, Cantabria! ¡Qué bonito Asturias! Y decir, sí, Asturias es precioso, pero no somos lo mismo, ¿no? Y decir, bueno, sí, pero de Revilla, ¿no? Sí. Es como, yo soy de Cantabria, tal, pero yo creo que lo que él hacía era venderse a sí mismo. O sea, engrandecer ese personaje al que se le quedaba pequeño Cantabria. Él quería ser ese héroe paisano de Cantabria, pero quería que le conocieran fuera de nuestras fronteras. Él siempre cuenta que cuando va por ahí le piden que se presente a las generales para poder votarlo en Soria o en Oviedo. Sí, es que yo creo que con esto de que quería conocerse, darse a conocer a sí mismo, yo lo veo muy claro cuando pienso en las comparaciones que le hacen a veces, o simplemente la gente con la que se codea, ¿no? O sea, que tiene un cierto fetiche, o siempre ha tenido cierto fetiche por enseñarte el álbum de cromos de toda la gente con la que se ha juntado, ¿no? Y decir, mira, pues yo estuve con no sé quién, yo estuve con tal. Y como yo estuve con esta gente y, lo importante que yo he llegado a ser siendo un paisano de Salcea, de tal, y ahora mira hacia dónde he llegado. Y a mí creo que a lo último, ¿no? Ha tenido como un viraje pues más progresista en sus compañías, no en su discurso ni en sus políticas. De los 5 con Jeremy Corbyn, López Obrador, Silvio Rodríguez. Efectivamente. Entonces, ese tipo, bueno, y ahora a la muerte de Mújica, justo, también diciendo, es el hombre que más el hombre más importante de mi vida ha sido Mújica. Que tú dices, ¿tú? ¿De qué? ¿De qué? O sea, ¿de qué me estás diciendo que esta persona...? Entonces, a mí me parece que tiene esa cosa de acercarse a personalidades que indudablemente son un referente político, ¿no? Y él querer también ser eso, pero creo que la diferencia que existe, por si hay que explicar la diferencia que existe entre Mújica y Revilla, pero bueno, creo que igual no hace falta, ¿no? Entre López Obrador, Mújica y demás, pero sí que creo que siento que cuando lo pensaba o cuando decía, joder, ¿cómo ha engañado a esta gente o qué ha pasado aquí en el camino? Yo sí que pienso que la diferencia principal es que él cree en sí mismo por encima de todo lo demás, y ellos creen en unos valores que les han servido como brújula, y él ha sido un veleta porque en quien creía que tenía que estar ahí siempre, permanentemente, era él, ¿no? Y creo que el resto han sabido sacrificarse por unos valores. Pues Mújica ha sido una persona que ha estado, pues es que han matado gente en su momento cuando ha tenido que hacerlo, y quiere decir que es una persona que ha sacrificado muchísimo por la causa, y este hombre pues vive por y para su persona, y lo que supone es tan grande él que no deja más espacio en el partido para una sucesión. ¿No? Lo que supone que él sea tan grande es que nadie le puede hacer sombra. Y eso en el partido ahora es un problemón. Pero mira cómo están ahora. Las últimas encuestas, que eran encuestas suyas internas, no sé si les daban 4 diputados, me parece. Claro. Y todo este tiempo... Es que eso de no me voy hasta que Cantabria no esté a salvo, lo que ha conseguido es decir, el PRC soy yo soy la única persona visible para gobernar Cantabria, y sin mí no hay proyecto. Y tampoco se ha intentado hacer una transición de ir, elevando a Paula o a quien fuera para que fuese una persona visible con esa presencia. Evidentemente no va a ser el mismo personaje, ¿no? Pero poder tener pues, un sustituto, un heredero, mejor dicho, ¿no? Un heredera que le reemplace. No le importa. Él se ha ido, su marcha, un día al partido. Se acabó de ir. Bueno... A ver, a nivel, no sé. Sigue mandando mucho. Pero me refiero que él se va, cuando se vaya, hunde el partido y se la pela. No, me imagino que a nivel interno no le da gracia haber pasado de casi mayoría absoluta a tener 4 diputados, ¿eh? Pero él ya ha sido lo que quería ser. Él ha alcanzado ya lo que pretendía, le han conocido en toda España. Que le queda un hinchu clavado, que es cuando se presentó a las generales. Él quizás pasó ese tiempo. Si me que hubo un tiempo en el que él quiso brincar al ámbito tal, cuando hubo un encuentro en el Senado de todos los presidentes autonómicos, dijo esto de Cantabria me pon, todo esto con Margal y demás que vos acordaréis. Y quizás ahí fue una oportunidad para él ver
continuado como representante de Cantabria en el Congreso de los Diputados, defendiendo los intereses de Cantabria, que en eso sí que hay que reconocerle un cierto... Cantabria tiene la mejor financiación de los servicios públicos del Estado habitante, sí, porque tenemos mucho poblamiento envejecido, porque tenemos una orografía muy pindia, por lo que quieras, y porque él sabe esa negociación de traerse a Zapatero unos días, llevarlo por ahí, no sé qué, eso sí lo supo hacer. También se traía a Bertín Osborne y nos trae toda la jarcia, ¿eh? Pero quizás esa había sido la salida más sencilla que hubiera tenido él, de ir a Madrid más y haber ido dejando la sucesión en Cantabria y dejando de sí espacio. De aquella no salió él, salió a la siguiente, ya cuando presentaron en Amazon, si vos acordáis, que había una comedia que era lo mismo con sin pelu, y quizás ahí quedó un poco, bueno, como que se le cerró el camino y ahora ya está dedicado a ir por los platos más, sí, como una especie de campeador, porque es como un político ya que lo tienen ahí como con más una imagen, porque yo que asistía a aquellos plenarios de... Ya ni escucha, o sea, él lleva un libro, no sé, está en el Parlamento leyendo sus cosas y... Está echando la tarde como la abuela que va a misa. Sí. ¿Y qué legado diríais que... Si ya es verdad que vamos viendo la subfinal de la carrera política, la del proyecto político del PRC está por ver, eso es verdad. Paula es la que... Hay entre Guillermo, el de Reocín... Había el clan Marcano y Paula. Parece que Paula, que es el sector quizás un poco más progre o menos a la derecha, porque Guillermo era competir con Vox. Que esto lo tiene el PRC, y una de las cosas que reconoce el PRC es que es una barrica antifascista en el rural cántabro, porque está impidiendo una de las explicaciones de que Vox tenga poca fuerza en Cantabria en comparanza con otros territorios, es que el PRC, para bien y para mal, ocupa cierto de sí espacio del lobo, de estas cosas, ¿no? En los pueblos. Tiene a Guillermo para esas cosas de los pueblos de los reaccionarios, tienen el clan Marcano en la comarca Albesalla, y Paula representa quizás otra... La misma campechanía, Paula, si habéis tratado con ella, también es es otra personalidad, ¿no? Es menos extrovertida y así. ¿Cómo veis el legado del futuro PRC sin Revilla, post-Revilla? Yo lo veo bastante crudo, la verdad. O sea, es como que siento... O sea, la parte del legado, tengo la... Bueno, no sé si me pasa cuando estaba observando este programa que digo, no sé si conozco suficiente para hablar en términos igual tan grandes de... Pues tras un análisis creo que el legado es... No tengo ni idea, la verdad. O sea, a mí lo que pienso que se me viene a la cabeza es que nos deja un poco una autonomía adolescente de pedir la paga a Madrid. O sea, como que no es una... Pues eso, no lo sientes como tal, ¿no? No es algo así. Y sí que pienso que no sé si es que lo veo crudo, porque lo veo crudo sin él, porque es verdad que lo que estamos diciendo, ¿no? De ese personalismo, y también en parte que me gustaría verlo crudo, ¿no? O sea, que no me gustaría... O sea, que siento que eso, que pues como decías tú antes, Guillermo, que existen ahora otras opciones, ¿no? A la izquierda, que me parecen mucho más interesantes y que creo que tienen otro aquel. Entonces, aunque haya gente dentro del partido que yo creo que sí que tiene una voluntad pues mucho más cercana a planteamientos nuestros, se me hace una herramienta ya muy complicada con las bases que ha dejado, ¿no? O sea, con este españolismo, con este... ¿no? Pues es que... Pues muy complicado construir desde ahí algo. Es que un partido que tiene en sus filas gente que representa esos perfiles que no le votan a Vox porque están ellos, y luego a su vez ha habido gente que en lugar de votar a fuerzas progresistas o de izquierda les ha votado a ellos, dices, ¿qué partido es este? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, pues sí, tampoco no les deseo mal particularmente, aunque sí que veo que muy bien no les va a ir, pero sí que pienso, claro, nos interesa de algo que exista una fuerza, voy a decir centro-derecha, por llamarlo de alguna manera, cántabra, aunque sea esta, que frente a que el PP tenga 20 diputados. Es que, no lo sé, dices tú, Irene, pues bien, porque viene por otro lado, sí, o sea, yo fantástico que cantabristas, ojalá lo pete, también hay que ser realistas, si sacan 3 diputados yo creo que ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Sí. Entonces, claro, nos interesa que el PRC tenga 4 para que el PP tenga 20. Es que, pues no lo sé, no sé si nos interesa realmente, digo a la gente trabajadora de Cantabria, no digo al programa. Claro, es que a la gente, ¿nos interesa que el PRC sea débil? Pues no lo sé. ¿Nos ha servido de algo que fuese fuerte? Pues ahí estamos. Es que del PRC queda una cierta red clientelar, que eso sí supo lo tejer y
y eso pues te da para tener unos ciertos diputados y demás. También tienen en ciertas comarcas por demás y en el rural. Pero ya es una rara avis un proyecto regionalista en el contexto ibérico. ¿Qué partido regionalista hay con la representación asina? Bueno, yo esto sí que surgió tipo Teruel existe, eso es lo que iba a decir, proyectos, o sea, ¿no? sí que existen proyectos, o sea, que yo no los tacharía tanto como regionalistas, bueno, no lo sé, igual sí. Ah, Creo Teruel que- existe, no el PRC. Claro, Vale, vale, sí, vale. efectivamente, Teruel existe. Sí, o sea, pero sí que creo que existen, existen territorios que tienen fuerzas políticas, ¿no? Que sí que están reivindicando, pues, su papel o su... Bueno, o más bien, pues, lo que ocurre en sus territorios, ¿no? Que quieren ser Pero esa escuchados. oportunidad la tuvieron, que fue cuando Mazón salió diputado en el Congreso. Pero como tenían esa tensión de no votes a Pedro Sánchez por Porque falta con los nacionalistas. esto, tal, entonces votar en contra, sacrificando todo el poder negociador que tenías para haber atraído proyectos y demás, si me que pasó ese tren, que podía haber sido ese al que se dedicaran a representar el interés o la visibilidad de un territorio chico, podía haber tenido ese, pero también se me hace que eso pasó. Y se me hace que el proyecto regionalista tuvo sentido cuando luchemos la autonomía, pero ya conseguía, es como que ya se agotó. ¿Ahora qué? Si hubieran pasado a cantabrismo, a construir más allá de eso, pero como el subproyecto fue hacer una danza a los turistas cuando aterrizan en el aeropuerto, ¿no? De bienvenidos. Es que es como que es un proyecto vacío y a la final sí que juega ese papel de bisagra de posibilitar presupuestos, gobiernos a izquierda y derecha, pero eso da para lo que da. De hecho, bueno, llegó a proponer, eso también quiero decir, para estos bandazos que fue dando, llegó a proponer con UPyD y Ciudadanos una candidatura única a Madrid. Revilla se reunió con Rivera y con Rosa Díez. Que eran proyectos antiautonomistas y recentralizadores de competencias. Que yo una cosa que sí que le veo interesante o que le he visto de lo que estabas antes planteando, Guillermo, de si nos interesa, ¿no? Pues que haya gente progresista que vote y gente de derecha. O sea, a mí eso precisamente me parece una virtud que ha tenido el PRC. O sea, el hecho de haber sabido llamar a la puerta de gente muy distinta y que esa gente se haya sentido identificada igual por un relato que luego no se llegaba a cumplir nunca, ¿no? O sea, o que se hacían muchas promesas, se tenían muchos cheques y luego no había una consecución. Pero a mí esa parte, y creo que además Revilla también como persona lo representa bien, ¿no? O sea, como esa cosa de poder hablar con todo el mundo, de entender e intentar como buscar sensibilidades, ¿no? O sea, de entender a cualquiera, por así decir. O sea, a mí eso es lo que más interesante me parecía del proyecto y la capacidad que él podía tener en momentos determinados. Lo que pasa es que tengo la sensación de que esa virtud pues no ha servido para nada porque no han usado esa fuerza para nada interesante, ¿no? Claro, es que es una virtud para ellos. A título como partido, como para permitirles crecer, establecerse, medrar por toda Cantabria, pero nos ha servido, es que a lo que iba, nos ha servido a nosotras, o sea, Ya. que pudiese atraer a un electorado que vota a izquierda porque tengo un mensaje que te llega, tenemos unos códigos que pueden encajar ahí, pero realmente luego con ese voto han hecho algo para beneficiar al electorado que les ha votado. Entonces, sí, virtud como partido, como mero ente político institucional, sí, a tope. Para Cantabria, Ya. no lo sé. Yo reconocer la subdimensión como animal político. Y yo no tengo yo una imagen, una visual muy positiva de los políticos. Y se me hace que encarna esto para bien y para mal. Reconocer lo bueno y... Estaba pensando en más casos lo del cántabro, ¿no? Que lo mismo se pone con un paisano a hablar con la U y que lo pude entrar a una vuelta con este asunto. Él tiene una frase que debí conocer de poblaciones, que siempre, cuando tú le dices, Revilla, hay que reconocer, estábamos pidiendo que fuera bien de interés cultural, el canto, atropando firmas y tal. Revilla, firma aquí que estamos para... Él venía a Candiname, a la feria de la Mozanda de Cantabria. Y dijo, si yo soy el que más cántabro habla de... No, de uno. Y tiene una frase que dice... Trijos y Hachu, siempre que le digo lo del cántaro, siempre dice Trijos y Hachu, que debe ser una frase que él deprimió en poblaciones, pero después, cuando interesaba desarrollar o de comillas, de atraer para aprender castellano, hizo aquellas declaraciones
tan dañinas, ¿no? De que el cántabro es castellano mal parado, porque dijeron, pero sin comillas se habla cántabro o de un modo tradicional, ¿no? O también cuando... Que esto puede estar todo relacionado, ya digo, con que era miedoso, con que tuviera miedo de que las élites de Cantabria se vieran acemangás por un desarrollo nacional. Revilla fue un opositor, la gente pensará que el lábaro es un invento de Revilla, ¿no? En el sentido común y demás. Revilla fue un opositor de la leche a que el lábaro fuera bandera oficial en la transición, en el año 81, cuando esto se votó en el organismo autonómico. Él defendía la polaca, que decimos, ¿no? La blanquirroja. Y después, porque él, este es quizás también un valor como político que tuvo siempre, es ver por dónde viene la moda, ¿no? Y saber surfear esa ola, en eso es un maestro de eso. Y él pasó de ser anti-lábaro a, cuando vio que era un símbolo popular, a abanderarlo, a reconocerlo en el Parlamento y demás. Entonces, el revillismo deja un legado, se me hace a mí, pues como de menos valores de los que él pretende tener, Total. menos principios de los que él pretende tener, y sí que una gran capacidad para ir moviéndose, sobreviviendo en el que ya quisiera el Gallo Montés, esa capacidad para sobrevivir a los cambios del ecosistema, y un vacío en el proyecto político del regionalismo y demás que veremos cómo se llena. Ojalá sea con una venida de un cantabrismo de izquierda y no con que se pierda ese valor que tenemos en Cantabria, que es tener partidos de aquí, pensados y demás de aquí. Relacionado con eso último que has dicho y con lo que veníamos comentando de pensando así un poco cómo será el futuro, que sí que es cierto que Revilla ha ocupado mucho espacio, cuando alguien ocupa mucho espacio luego también deja mucho vacío, y bueno, no sé si es que lo veo así o es ganas de querer que sea así, pero pues al dejar mucho vacío hay nuevas oportunidades. Y sí que creo que, o sea, el PRC tiene unos votantes que yo creo que morirán votando al PRC, ¿no? Como en otros muchos partidos, gente que siempre vota lo mismo. Y luego también creo que también tiene votantes un poco más de izquierdas, lo que pasa que en algún momento han sentido o han querido verse representadas en Madrid también, ¿no? Y votar pensando en lo bueno para Cantabria o lo que necesita Cantabria. Entonces, pues creo que hay esperanza de que esa gente que votaba al PRC siga queriendo lo mejor para Cantabria y el beneficio de Cantabria y que no te manden desde Madrid. Y bueno, pues eso, que veo que puede haber esperanza. Me sumo a tu esperanza, venga, va. Me gusta tu esperanza. Sí que es cierto que hay un perfil de votante, yo creo que bastante mayoritario, que no quiere verse en opciones minoritarias. Entonces, claro, tenías al PRC, que era una fuerza medianamente potente, sabías que iba a llegar al Parlamento, con X diputados. Lo tipo de que va a valer para algo, valer mi para voto, algo. ¿No? Entonces, quiero creer que cuando, lo digo ahora con convicción, cuando cantabristas en el Parlamento en 2027, Paulo, por favor, no me falles, la gente vea que es una opción. La gente vea que se puede ser cántabro, que se puede ser de izquierdas, que se puede tener una opción en este Parlamento, en este pifostio de Parlamento que tenemos, y que esto crezca. Y que se pierda la vergüenza o el miedo a esa opción política en Cantabria, en plan de, es que aquí no va a salir. Para eso votó al PSOE, para eso votó al PRC. Que se vea que tenemos ese potencial, y lo que decía Diego, porque si algo también hay que destacar al PRC, o si hay algo que destacar en general, es que hemos tenido una fuerza propia de Cantabria, sin ser un territorio con la potencia nacional de otros. Bueno, el único territorio que no entra en ese triunvirato Galeusca, efectivamente, que ha tenido una fuerza propia representada en todo el periodo democrático, ¿no? Entonces, ese valor está ahí. Vamos a ver si no se pierde, y ojalá poder tener dos fuerzas, o las que hagan falta, y que la gente pierda ese miedo a verse desde Cantabria sin... Bueno, esto da para otro programa, ¿no? Pero a verse desde Cantabria sin el prisma español, sin muchas cosas, ¿no? Sí, y que se produzca esa superación de la personificación, que él también hizo mucho por ello, del el cantabrismo con una persona concreta, que compartíamos cosas, pero otras no tanto, ni tan de ello, y superar esa identificación del cantabrismo con Revilla. Eso también hace mucha falta. Pues contáis en los comentarios que se vos ha la persona y el personaje de Miguel Ángel Revilla. Y si tenéis miedo o esperanza a lo que viene. Sobre todo. Nos vemos en la próxima. Bueno.